Buenas tardes y bienvenidos una semana más a este podcast de Teología Fiel. Estamos agradecidos de que nos acompañéis en este recorrido y tengo conmigo en esta tarde a Camilo. Buenas tardes, Eliezer. ¿Qué tal? Bien, hoy hemos dejado a Sergio. Bueno, más bien él nos ha dejado a nosotros, Sí, ¿no? sí, sí. No, hoy no podía incorporarse al podcast, pero le mandamos desde aquí un saludo y aún así vamos a abordar este tema porque no queremos parar, no queremos que este proyecto se nos venga abajo. Exactamente. Hay que seguir, hay que seguir. El tema que vamos a tratar hoy es la comunión. Ujú. ¿Tú cómo crees que entiende la gente cuando le hablas de comunión? Bueno, es una buena pregunta, porque posiblemente traigamos de vidas pasadas, contextos o definiciones de comunión. Puede ser la comunión en una comunidad de vecinos, puede ser la comunión con tus amigos, pero cuando hablamos de la comunión dentro de la iglesia local, estamos hablando de algo muchísimo más amplio, más profundo, ¿verdad? Que surge mismamente del amor de Dios. Sí, por ir un poco al contexto de dónde surge, eh, comunión viene de la palabra koinonía, que literalmente significaba participación con otros en un propósito común. Sabemos que los apóstoles o los escritores bíblicos no inventaron palabras nuevas. Ellos cogieron palabras del griego que tenían ya un cierto significado y lo aplicaron a la escritura. Y al haberlo hecho de esta manera, siempre adquiere una connotación nueva que es algo que implica a Dios o implica una relación en amor, como es este caso, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Ujú. Pero es una relación que intenta aunar o intenta implicar a otros y buscar un propósito común, que en este caso es cumplir lo que Dios ha mandado y adorar a Cristo por lo que Él ha hecho. Sí, exactamente. De hecho, creo que podemos ver el ejemplo de comunión en la iglesia primitiva. Vemos cómo Lucas, a través del Espíritu Santo, va mostrando cómo esa iglesia va surgiendo, va trabajando, se va formando. Y un ejemplo de esto es precisamente en Hechos 2, versículo 42, perdón, que es la conclusión de aquellos que se iban añadiendo, aquellos que se bautizaban. Dice el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta conclusión, no sé qué te parece, Eli, pero parece que resume muy bien cuál es la función de la comunión dentro de la iglesia local. Sí, realmente Hechos es una descripción magistral de cómo surge la iglesia y donde nosotros Sí, sí, podemos ver cómo todo empezaba a engranarse. Y al final lo que estos versículos nos dice es, en caso de no tener nada, como era en algunos de estas situaciones, ujú, ¿qué tiene que permanecer, no? Y era sí, sí, la sí. doctrina, la comunión, el partimiento del pan, al que también llamamos comunión coloquialmente, Exactamente, ¿verdad? sí. Y en la oración. Ujú. Así que realmente la comunión es una de estas cuatro cosas, junto con la enseñanza de la palabra, la oración y el partimiento del pan, es decir, el recordar la muerte y resurrección de Cristo, que es un mandato directo de Cristo. Es una de esas cuatro imprescindibles en una iglesia local. Vemos también ahí en ese versículo cómo todos los elementos que aparecen aquí, todos están centrados en Dios, ¿no? En primer lugar, la doctrina de los apóstoles. Obviamente, eso surge del Espíritu Santo, surge de lo que aprendieron en el ministerio de Jesús. Vemos la comunión unos con otros, que versículos anteriores que veíamos son aquellos que fueron bautizados y se añaden a la iglesia. Vemos, por otra parte, el partimiento del pan, como hablamos de estos símbolos que recuerdan el sacrificio de Cristo, como Él
eh, estableció y en las oraciones. Entonces todo está centrado en Dios. No, ahí está casi la diferencia principal entre otro tipo de comunión que vemos fuera. Sí, y creo que deberíamos también apuntar o definir un poco mejor, de una manera práctica, qué significa o cómo debería practicar la iglesia local la comunión. Ujú, Y creo que Pablo es un buen, o hace un buen apunte a la iglesia de Corinto, que estaba totalmente desunida, exactamente, sí. y Pablo les dice, tenéis que volver a la comunión. Y fíjate, 1 Corintios 1:10 les dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, tienen que hablar todos una misma cosa. Esto se está refiriendo a doctrina, es decir, tienen que Ujú. estar enseñando lo mismo o hablando lo mismo, no divisiones en plan de, no, yo soy mejor que más. Pablo de Exacto. Apolos, que Eso es una división que además era real, que él además exactamente. les da, ¿no? En ese, en ese aspecto. Y que estéis perfectamente unidos en una misma mente, es decir, que tengáis un propósito común, que es lo que habíamos hablado como iglesia, teniendo a Cristo como referencia y en un mismo parecer, ah, en este sentido, ¿no? Qué difícil es tener una misma mente y un mismo parecer cuando te juntas 200, 300 personas bajo un mismo techo, porque realmente siempre va a haber personas que... Siempre hay conflictos, somos pecadores, pero a pesar de ese pecado, recuerdo las palabras de Cristo, ¿no? De, en esto sabrán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Esa es la Exactamente. diferencia más palpable para los no creyentes, de que realmente somos diferentes y que tenemos a Dios, somos discípulos de Él. Ujú. Así que, Y ahí creo que también Pablo apunta todavía más fino, digamos, sabiendo de este problema, con un texto que justo hablábamos antes de empezar el podcast, de Efesios 4, ¿verdad? ujú, Cuando le dice que debemos actuar, Efesios 4:2, que debemos actuar con toda humildad, con toda mansedumbre, que debemos guardar la unidad del espíritu, que debemos tener paciencia los unos con los otros en amor. ujú, Al final, ¿cómo llevamos a la práctica la comunión de la iglesia? Bueno, haciendo esto. Es decir, exactamente, sí, sí, sí. queriendo de una manera personal hacer o buscar la unidad del cuerpo, Ujú. soportar a los demás porque no siempre nos van a agradar. Nunca es fácil. ¿Qué más nos dice? Ser humildes, porque claro, si tú quieres destacar y el otro quiere destacar, ahí va a haber un choque de trenes. Sí, sí. Mansedumbre, es decir, hablar con calma, etcétera. Realmente es complejo, pero ahí es a donde tenemos que apuntar. Yo recuerdo hace un tiempo que estaba hablando con unos hermanos que estaban pasando por una situación particular y es que cada uno venimos de contextos diferentes y entendemos que todos debemos de hacer las cosas con excelencia dentro de la iglesia. El problema está es cuando mi excelencia es diferente a la tuya. Ahí hay un conflicto donde precisamente yo creo que el punto que Dios nos da para resolver ese problema es que esa excelencia no está quizás tanto en procurar lo que yo creo mejor o lo que otro hermano cree mejor, sino está en ese versículo 3 del capítulo 4 de Efesios. Ahí está diciendo la forma de hacerlo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta es la excelencia que Dios espera de la iglesia. Dios espera que no solamente que cada uno aporte las cosas que cada uno conoce o puede hacer bien, sino que todos, a pesar de esas diferencias, tengamos en mente que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad en el espíritu. Qué importante es esto y cómo marca la diferencia, ¿no? Cómo marca la diferencia en el sentido de que si yo tengo el objetivo no de hacer lo que yo creo conveniente, sino que a pesar de eso, yo sobre todas las cosas debo de guardar la unidad en el espíritu,
para amar al hermano, para testimonio a los no creyentes. Eso es realmente lo que marca la diferencia de la comunión en la iglesia. Sí, absolutamente. Y me parece quizá el punto clave o el punto de pivote donde se marca la diferencia es justo lo que apuntabas ahora, la comunión en el espíritu. Porque al final, realmente lo que nos une, a pesar de venir de lugares tan diferentes, aún a veces denominaciones diferentes, etcétera, un montón de cosas que podríamos pensar y que nos podríamos llevar a una desunión o a una rivalidad, realmente tenemos que tener presente que nuestro punto común, nuestra comunión es Cristo. Ujú, Entonces, ujú. cuando nuestra comunión es Cristo, entonces realmente nosotros nos vamos a colocar bajo los parámetros de Cristo. Y Exactamente. podemos estar más o menos de acuerdo los unos con los otros, pero finalmente lo que nos va a preocupar es que lo que hagamos honre el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. A la Porque, final, sí, sí, perdón, no, nada, sí, no, que sí. que a la final es eso, ese texto continúa determinando o vallando dónde está la unidad de la iglesia. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, esto es Cristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es un poco lo que tú estabas diciendo, es centrarnos realmente de que todos los que hemos creído en Cristo, todos los que por gracia hemos sido salvos, nos une esto. Y a la final esa solicitud es teniendo como objetivo su gloria, la gloria de todo lo que a todos nosotros nos une, ¿no? Ujú. Entonces ya tenemos un punto central, ¿verdad? Ujú, Que es Cristo. Nuestra comunión tiene que estar sometida o bajo la ley de Cristo o bajo el reconocimiento de Cristo. Ese es nuestro, digamos, punto clave. Pero luego la comunión implica también ministrar a otros creyentes, ¿verdad? ujú, Hay varias cosas como la edificación mutua o el servir unos a otros. De hecho, creo que Gálatas es una buena carta para ver esto. Gálatas 5, por ejemplo, cuando dice en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Realmente ahí está contraponiendo Pablo ambas cosas y está diciendo, mira, si realmente lo usas para lo que a ti te apetece, esto es, lo estás utilizando como una ocasión para dar rienda suelta a la carne. Mientras que si tú te esfuerzas en servir a tus hermanos, ujú, entonces realmente es cuando estás obrando lo que a Dios le agrada. Y aquí entran claramente en juego los dones, ¿verdad? ujú. Porque ¿cómo servimos nosotros en la iglesia? Vale, sí, con voluntad de hacerlo, con deseo de hacerlo, pero principalmente servimos con los dones que Dios nos ha dado. De hecho, Dios dice que le ha dado a cada uno según su voluntad para beneficio del cuerpo. Exactamente, sí. Entonces, realmente los dones también juegan un papel crucial en la comunión y en el funcionamiento correcto de la iglesia, siempre y cuando estemos dispuestos a usarlos bíblicamente. Precisamente Corintios tenía todos esos dones, ¿no? Pablo estaba Ujú, contento, ¿no? En el sentido de que la iglesia de Corinto había sido muy bendecida en este sentido, pero realmente ellos los estaban utilizando mal. Ellos estaban enfocándose en sí mismos, en vanagloriarse a sí mismos, en vez de apuntar a esta unión, a esta solicitud que estamos hablando, ¿no? ujú. Y precisamente vemos que los dones son para servicio no personal, no para exaltarnos a nosotros mismos de lo bien o lo mal que hacemos algo, sino que es algo de Dios Ujú, para la iglesia. sí. Y realmente, siguiendo con el pasaje de Gálatas, algunas de las cosas que debemos evitar están totalmente enumeradas aquí. Y a veces pensamos, ¿no?, en que, bueno, mira, qué malo el mundo, que todas estas cosas de las obras de la carne. No, aquí Pablo no está escribiendo al mundo, aquí Pablo está Ujú, escribiendo a una iglesia. exactamente. Entonces,
dentro de la iglesia. Sí, 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 sí. Ten cuidado de ti mismo y evita las manifestaciones de la carne, el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de estas. Y no dice, pero cuidaos de estas cosas y no las dejéis entrar en la iglesia, sino que dice, cuidaos de estas cosas porque el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Ujú. Es serio, sí. Entonces, realmente está hablando de un contexto de iglesia, en un Ujú. contexto en el que en la iglesia se estará predicando el Evangelio, se está presentando la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, que estos van a ser perdonados. Está diciendo, pero si sois guiados por la carne, entonces vais contra el Espíritu, sois guiados por el Espíritu, entonces vais contra la carne. Y ahora hace esta lista de cosas que debemos evitar, primero porque todo esto no honra el nombre de Dios, segundo porque va a hacer daño en la iglesia, Exactamente. va a romper la comunión, Ujú. y ahora llega a las cosas que sí van a ahondar o a establecer, a cuidar, a hacer crecer la comunión en la iglesia, la propia iglesia y ser también de bendición a los hermanos, que es el amor, el Ujú. gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y termina diciendo, contra tales cosas no hay ley, o mejor dicho, no hay ninguna ley que prohíba practicar esas cosas. Exactamente, ahí apunta de el don, ¿no? El don del Espíritu Mm. como una evidencia que Dios da palpable para que realmente el resto de iglesia sepa que una persona está en Cristo, pero también en cuanto al amor, recuerdo en Primera de Pedro, capítulo 1, cuando está hablando a estos expatriados en cuanto a la santidad, se enfoca precisamente en esas iglesias locales. Sí. ¿Y qué tiene que decirles a ellos? Dice, bueno, habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, es capítulo 1, versículo 22, mediante el Espíritu, lo que estábamos hablando, para el amor fraternal no fingido, y aquí hay un mandato, es muy curioso que sea un mandato. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, aquí hay un mandato. Si hay un mandato, ojo, es algo que la iglesia puede hacer. Por medio del Espíritu Santo está Ujú. capacitada a hacer. Es decir, no es algo como lo que hablábamos, una comunión fuera de la iglesia, fuera de Dios, donde, bueno, hay cosas que son imposibles, pero dentro de la iglesia, por medio del Espíritu Santo, Dios capacita, hasta tal punto de que Pedro tiene la autoridad de mandarles, tenéis que amaros, a Sí. pesar de que no lo hagáis. Y dice el por qué, dice, porque habéis surgido de la palabra de Dios, habéis creído en el Evangelio. Entonces, si realmente habéis creído en el Evangelio, la conclusión es que este mandato tenéis que hacerlo. Claro. Punto. Sí, sí, así es. Realmente Dios no va a mandar hacer nada que nosotros, o que mejor dicho, que Él no nos capacite. Es decir, no Exactamente, nos claro. va a meter en una misión imposible, ¿no? Como Sí, es, es algo muy común escuchar este término, pero de una manera práctica, no, eso no es lo que Dios manda que hagamos, sino que Él, por medio de su Espíritu, nos capacita, y una de ellas es la comunión. exactamente. Entonces, por volver al texto con el que empezamos, bueno, no, con el segundo que hicimos, que era Efesios 4:1, Ujú. ¿verdad? Creo que podemos sacar tres conclusiones o tres aspectos que ahí menciona el área de la comunión. Entonces, ¿cómo nosotros colaboramos o nos comprometemos con la comunión en nuestra iglesia local? En primer lugar, andar en humildad y mansedumbre, es decir, nuestra vida debe estar caracterizada por ser personas tranquilas, ser humildes, no que nos dé igual todo, sino vamos caminando con la tranquilidad de estar bajo el control de Dios, y por eso podemos actuar con mansedumbre. En segundo lugar, soportando con paciencia los unos a los otros. Qué Ujú. difícil es, ¿verdad? Llegar Sí. y que alguien haga algo que
no te agrada y tener paciencia, explicarle por qué no está bien o por qué no te agradó o por qué debe tener cuidado, cuando ya se lo has explicado 3 veces antes, Sí, ¿verdad? sí, Pero aún así, soportándoos con paciencia, porque el Señor conoce nuestros corazones y sí. esto es algo fundamental. Y en tercer lugar, solícitos en guardar la unidad. Hay una responsabilidad por nuestra parte en esto. Ujú. Es importante que trabajemos activamente en la unidad del espíritu porque de alguna manera, increíblemente, influimos en ese espíritu de unidad. Y a la final la iglesia es un reflejo de Dios, ¿no? En la tierra. Ujú. Y vemos cómo en la Trinidad, vemos cómo hay esa comunión perfecta, Sí. donde el Hijo se somete al Padre, donde el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Vemos realmente cómo no hay conflicto ahí y todos disfrutan, todos gozan en ese amor que Dios tiene, ¿no? En medio de esa Trinidad, pues la Iglesia tiene que ser así. Y a la final esta es nuestra esperanza, Eliezer. La esperanza es que no somos una comunidad de vecinos, No. la esperanza es que somos de Dios y Dios por medio del Espíritu Santo a los que son suyos va a guiar, va a dar responsabilidad, va a dar el amor, va a dar esa solicitud, pero cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes, llevar en oración, quizás en algún momento donde esta solicitud, esta humildad, este soportarnos con paciencia cuesta, a la final el Señor nos muestra áreas donde tenemos que trabajar, no en la persona, sino en nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, a la final, todo eso contribuye a nuestra propia santidad, a la santidad de la Iglesia, y esto que sea un reflejo para aquellos que no conocen a Cristo y le puedan ver. Amén. Bueno, Cami, solo para que vayamos cerrando este capítulo, me gustaría terminar con un aspecto práctico. Entonces, ¿qué implicación tenemos o debemos observar en la comunión de la iglesia? Bueno, yo creo que insistiría un poco en este aspecto. Creo que a nivel práctico, cuando llegamos a la iglesia, quizás en un ministerio particular, cuando trabajas con otras personas, tienen otros puntos de vista. Primero, yo creo que es importantísimo tener en mente esa humildad, esa mansedumbre, el soportarnos con paciencia en amor. Y sobre todo para mí personalmente a nivel práctico me ha ayudado mucho tener en la cabeza esta solicitud que tenemos que Mm, tener en el momento donde hay un conflicto, donde yo no estoy de acuerdo con un hermano, incluso un hermano puede pecar en contra de mí, mm, yo tengo que saber que dentro de todo yo no me puedo alterar, yo no puedo pecar, yo no puedo hacer la justicia por mí mismo, aunque quizás esa justicia no tiene nada que ver con la justicia verdadera, sino con mi propia mm, percepción, sino que debo descansar en el Señor. sí, Debo descansar en el Señor y apuntar a esa misión que el Señor me ha dado, mm. que es guardar la unidad en el Espíritu y apuntar ahí y de esa manera estamos seguros que vamos a glorificar su nombre. Ese es un ejemplo. Qué importante en esas situaciones que ejemplificabas el perdón, ¿verdad? Mm, El perdonarnos unos a otros y me venía a la cabeza cuando hablabas Pedro cuando le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Va, con 7 ya, ¿verdad? ya Ya tengo un soy, nivel de justicia sí, importante, ¿no? exactamente. Y Jesús le dice, no, 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 eso no llega para nada. 70 veces 7 70 veces 7. el perdón de una manera práctica. Porque a veces es muy bonito hablar del perdón, pero cuando realmente te hacen algo, bueno, este ya me va a escuchar. Ujú, Bueno, no, mansedumbre, hablemos, escuchemos al otro, preguntemos también el por qué, oye, esto que has hecho me ha dañado, ujú, ¿por qué lo hiciste? exactamente, ¿No? Pues saber escuchar, no andar ya con el tirachinas preparado para darle, ¿no? exactamente. Con la piedra en la mano, ¿no? Exacto. Aún cosas más prácticas que pueden ahondar en la comunión de la iglesia. Quizá alguien está preguntándose cómo puedo ayudar a trabajar la comunión en mi congregación. Aún simplemente el ministerio de bienvenida, o por lo menos nosotros en la iglesia tenemos un ministerio de Tenemos, bienvenida, ¿verdad? sí, Alguien que entras, te da la mano, te da la bienvenida y te hace pasar a ese momento donde vas a estar alabando al Señor con tus hermanos. ujú, Porque sí, todos debemos
tener una vida que honra al Señor en nuestra vida diaria, pero qué diferente es cuando lo haces con tus hermanos y precisamente ahí es donde se pone en práctica la comunión, porque cada uno solo en casa está muy bien, Está muy bien. pero el Señor nos llama a amarnos unos a otros y a tener comunión unos con otros, y Sí. si no nos reunimos es imposible llevar a la práctica este mandato. Ujú, Así que aun cuando alguien nos recibe, ¿verdad? Y te anima a participar con otros, cuando otros te saludan, te dan un abrazo, aun el velar y preocuparse los unos por otros de ujú. qué tal está tu semana. Y muchas veces que no queremos hablar, respondemos instintivamente bien, pero no siempre estamos bien. Y a veces hay que decirlo. Exactamente. Hay que ser capaces de decir, mira, hoy no estoy bien porque me ha pasado esto, o esta semana me ha ocurrido esto, y darle también la oportunidad a tus hermanos de orar por ti. Esto es algo que los que somos más reservados a veces pensamos, bueno, ¿para qué le voy a contar nada? Exacto. Pero qué importante es a medida que uno va creciendo y madurando en la iglesia, va descubriendo estas realidades prácticas que, que realmente son importantes. Y cuando vemos una necesidad, ayudar, no perder la oportunidad de edificar a alguien que nos viene con una pregunta, cuando eres un creyente más maduro, no rehusar contestarle, sino que si no lo sabes, mira, no lo estoy seguro, pero lo voy a mirar, te voy a ayudar a crecer en este área. Y finalmente también tiene que ver con un mandato del Señor, contender juntos por el Evangelio. Normalmente se habla de este tema desde el aspecto negativo, pero hay un aspecto, como tú bien decías, muy positivo, y es que vemos en la comunión de la iglesia algo que trae gozo. Me acuerdo del Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Está hablando de algo delicioso. No sé qué es para ti lo más delicioso, Eliezer, pero aquí el salmista está diciendo, delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es grandioso. Y vemos también en Hebreos 10 cuando hablaba de consideremos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí está el famoso pasaje, no dejando de congregarnos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es glorioso congregarnos y mirarnos los unos a los otros y decir, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Orar juntos, alabar juntos al Señor, escuchar juntos la palabra, ver cómo la palabra trae su obra en cada persona, cómo santifica. Eso es glorioso. Y creo que no hay nada mejor que eso a nivel aquí en la tierra, ¿no? Mientras esperamos. Ujú. La iglesia es algo que el Señor nos ha dado, es un regalo hermoso donde nos gozamos, donde nos alegramos y donde debemos de agradecer al Señor y tener en cuenta Cristo, ¿no? Tener siempre en cuenta a Cristo como en medio de las dificultades, en medio de todo, él siempre tenía esa comunión con Ujú. el Padre y nunca rehusó de sus apóstoles a pesar de que no entendieran, a pesar de tantas cosas, sino que él los amó. Él los amó constantemente, él fue paciente, él es el ejemplo de humildad, él es el ejemplo de mansedumbre y ahí es donde tenemos descanso y donde tenemos que apuntar cada uno de nosotros. Cami, creo que has hecho una conclusión magnífica a este tema, así que no voy a añadir nada. Mm. Vamos a despedir este podcast aquí. Gracias por escucharnos. Te agradecemos que nos sigas, que te suscribas a este canal. Haznos saber en los comentarios qué opinas. Nos gustaría poder conocer más opiniones o más preguntas si tienes preguntas que podamos debatir en futuros podcasts. Ujú. Pues gracias por estar ahí. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima semana.